Hola, hola, gente bonita del internet. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y este es el cuarto episodio de nuestro especial Octubre Lúgubre. En los episodios anteriores hablamos sobre la historia del género de terror, les platicamos de nuestras películas favoritas por subgénero. Y ahora, para cerrar este especial, vamos a platicar de los que para nosotros son los mejores directores haciendo cine de terror hoy en día, quienes son Robert Eggers, Ari Aster y Jordan Peele. Pero antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí, consideren seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen. Y si quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Se los agradecemos muchísimo. Demasiado. Y bueno, vamos a entrar de lleno, Pablo, ¿por qué estos tres directores son tan importantes hoy en día en el género? Pues yo creo que es porque estos directores están encabezando pues, un nuevo movimiento del género de terror, ¿no? O sea, se salen un poquito del molde de lo que conocemos como el terror ahorita, ¿no? Como el comercial, que sería Insidious, El Conjuro, todo este tipo de películas, ¿no? Claro que no son malas películas para nada, pero no buscan llegar más allá, emociones más profundas, digamos, miedos más profundos. Yo creo que sin duda estamos viendo el terror psicológico renacer, porque no es la primera vez que existe el terror psicológico y buenas películas, sobre todo en los 70s, ¿no? Bueno, en el 68 con Rosemary's Baby, como dijimos, luego estuvo también The Shining. Hemos tenido varias películas con un terror muy muy bueno que apela a nuestras emociones más encarnadas, pero después de eso digamos que el terror psicológico murió por un tiempo, porque luego vinieron los slashers, lo paranormal, sí, los sustos, por decirlo de una manera, baratos. Y este género como que quedó en el limbo. Ya no hubo ningún director que digamos incursionara en este subgénero del terror tan importante que es, y hoy en día vemos un renacer en los últimos 5 años porque, bueno, en mi opinión están cambiando las reglas del juego, pero respetando las que ya existen, porque los tres son grandes amantes del cine de terror, son ávidos fans del terror, y se nota porque respetan el género, usan todos los arquetipos y los elementos recurrentes del género, pero los usan con mucha efectividad porque saben exactamente cuándo usarlos. Y no es los sustos baratos, vaya, aunque se diga esa forma, no es que no sean buenos o no es que no se deban usar, porque sí son efectivos de cierta forma, pero no basan todas sus películas en ese tema, ¿no? En buscar escenas, forzarlas para que te asusten. En cambio, sí, en su historia, que es muy interesante, meten estos sustos para hacer llegar más el mensaje, ¿no? De mejor manera. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que encapsula muy bien eso que dijiste. O sea, cambian la perspectiva de cómo ves la película de terror, pero usando las mismas reglas. Porque son películas que ellos hacen que son como... No son como habías mencionado en unos capítulos pasados, de que de repente alguien revoluciona el cine de terror con un cierto modelo y de repente todo el mundo le copia hasta que ya queda choteado y que nadie más quiere, o sea, ya no hay más jugo que sacarle a ese modelo porque ya todo el mundo lo hizo, ¿no? Que como dices tú, como claro, los slasher. Empieza un slasher muy bueno y todo el mundo ya le siguió la corriente. Estos no. Estos no están choteando algún modelo ya prescrito, o sea, ellos están creando un nuevo rumbo y de hecho los tres tienen muchas cosas parecidas, pero también tienen muchas cosas diferentes que los hace únicos, que los hace bastante interesantes, que ahorita vamos a discutir un poquito más a fondo. Sí, de acuerdo, son como digamos la trinidad del terror, ¿no? Actual. La trinidad que esperamos que sigan involucrados en el terror mucho tiempo más, porque han hecho grandes películas en muy poco tiempo. Y bueno, ¿quién es cada quien? Los tres son directores de cine, los tres son de Nueva York. De hecho, Robert Eggers se puede notar en su estilo, pero Robert Eggers fue director y diseñador de producción en teatro. Entonces se nota en el ambiente que crea y en toda esta vestimenta, en la atmósfera que crean sus películas, ¿no? Robert Eggers, de hecho, él menciona que una de sus
experiencias de vida que lo motivó a llegar al cine fue cómo dirigir la obra de Nosferatu, de su escuela, de su prepa. Sí, que ya la habíamos mencionado en el primer episodio, una película icónica, el cine terror. Entonces, sí, desde ahí vemos que tiene una pasión por el género y bueno, que eso es muy muy importante para hacer las cosas bien. Jordan Peele, curiosamente, es un comediante, tiene muchos años metido en comedia, ha tenido series de televisión, especiales, varios programas y recientemente empezó a incursionar en el cine de terror. Sus primeros esfuerzos como director han sido en ese género, porque también por el amor que le tiene, y se ha sido una manera, sin duda, eso sí no queda la interpretación, Jordan Peele ha sido el más exitoso en cuanto a crítica y taquilla, eso es un hecho, ¿no? Sí, oye, y lo que se me hace chistoso de Jordan Peele es que, como bien mencionaste también en un capítulo pasado, que la línea delgada entre la comedia y el terror, y que aquí Jordan Peele ha sido exitoso en ambos, con su trabajo en Comedy Central, sí, ¿no? Que son súper famosos por sus sketches, y ahora aquí en sus películas de terror. O sea, es exitoso en ambas cosas y de críticos y todo. Sí, y se nota nada más en Get Out, pero usa muy bien la comedia. El amigo de Chris, el agente de la TSA, es muy chistoso, es muy carismático y siempre es súper puntual la comedia, ¿no? Lo que hemos dicho que es muy precisa y tiene muy muy buena, digamos, ayuda a aligerar un poco el ambiente, pero no le quita nada de la seriedad. Entonces se nota, sí, ¿no? Que domina la comedia y domina el terror. Y bueno, Ari Aster también, él desde hace mucho tiempo atrás, creo que él empezó como estudiante en American Film Institute, se graduó y en cuanto se graduó empezó a meterse en el terror hasta que escribió, me parece, 2 películas cortas y luego ya hizo el guión de Hereditary y su debut directorial. Vamos ahora a decir unos datos importantes sobre las películas. Vámonos por director y vamos a ver en números cómo les ha ido, porque Robert Eggers, tanto The Witch como The Lighthouse tuvieron 4 millones, presupuesto de 4 millones, que es muy poco por una película. Por una película independiente no tanto, pero para el tipo de historia que se quiere contar se suele usar muchos efectos, mucho equipo, y la verdad es que lo logró hacer muy bien. Fueron ambas éxito en taquilla, con 40 millones de Witch y 18 millones de Lighthouse, entonces no es una super taquilla, ¿verdad? Pero son películas muy redituables y fueron nominadas a varios premios. De hecho, The Witch fue nominada en Sundance, en los Independent Spirit Awards, Critics' Choice Awards, casi todos por mejor cinematografía y mejor guión. Y luego ya en The Lighthouse ya fue nominada, su primer película nominada a un Oscar, que fue nominada a mejor cinematografía, con justa razón, ¿no? Porque tiene una cinematografía excelente. Claro. Nominada al BAFTA por lo mismo, en Cannes. Entonces, muy muy exitosa en tanto en crítica como en taquilla, ¿no? Que son las 6. Sí, y luego pensar que, de nuevo, estas son películas independientes. O sea, estos no son como las películas, por ejemplo, de Marvel, de Disney, ¿no? Que les tiran dinero para, como dices tú, hacer los efectos y todo. Y sin embargo, 4 millones para el elenco que utiliza Robert Eggers y el tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, en The Witch, todos los vestuarios, o sea, la caracterización de los personajes, igual en The Lighthouse, todo este dinero pues va a todo eso. Todo se le fue en la nómina a los actores. Sí, William Dafoe de seguro fue como 3.5 millones. Pero bueno, eso es a lo que voy. Eso quiere decir también que no nomás como escritor, sino también como director mismo poder controlar todos esos costos y poder transmitir el mensaje que quieres dentro de la película, ¿no? Sí, saber arreglártelas. Y bueno, Ari Aster ha hecho películas con un poco más de presupuesto, 10 millones Hereditary y 9 millones Midsommar, pero también ha tenido mucho éxito en taquilla, 80 millones Hereditary, también nominada a algunos premios. Midsommar tuvo una cinematografía extraordinaria, también una película de muy buen ver. Sí. También estuvo nominada a varios premios, pero sin duda quien se lleva todos los premios en taquilla y en crítica es Jordan Peele, sobre todo con Get Out, ¿no? Que esa película creo que es de las más taquilleras en la historia del terror y
y de las más redituables, porque Sí. costó casi lo mismo, 4.5 millones y ganó 255 millones, una cosa extraordinaria. De hecho, fue nominada a 4 Óscares y muy importantes. Mejor actor, mejor director, mejor guión original, que es el que ganó, y mejor película. Entonces, un gran éxito, Globos de Oro también. Ujú. Y de hecho, hay una polémica, estuvo interesante. No sé si te acuerdas cuando anunciaron las nominaciones, que Get Out está nominada a mejor película de comedia musical. Ya es que los Globos de Oro es película de drama y luego separan con comedia musical. Ah, Y canijo, no estuvo sabía nominada a eso. mejor película, sí, mejor película de comedia musical. Entonces la gente se quedó de que, cabrón, pues ¿y que no la vieron o qué? ¿Qué pensaron que era? ¿Cómo hacer comedia? Pero luego ya dijeron que el estudio lo que hizo fue que como hay menos competencia en comedia para poder ser candidatos a más premios, Ah. la mandaron como película de comedia. Ay, no, no, no. Entonces, digo, pues le salió, ¿no? Pues sí, o sea, entiendo el punto que le hicieron, pero como que dices, pues es que eso te habla que, por ejemplo, el cine de terror todavía no es muy bien valorado ¿cómo se llama? Por todas estas academias y este tipo de Sí, premios. de hecho, por ejemplo, la verdad, el trabajo de Willem Dafoe y de Robert Pattinson en The Lighthouse fue algo monumental para mí. Mínimo, Willem Dafoe debió haber estado nominado a los Sí, Oscars. O sea, definitivamente. mínimo él, a mejor Pattinson también, pero seguro él. Y luego Toni Collette en Hereditary También. hizo una super actuación, se llevó la película y tampoco hubo mención. Entonces, Get Out como que sí vino a cambiar un poco el molde en cuanto a los premios. Y bueno, ya con Us del 2019, Jordan Peele ya tuvo un presupuesto de 20 millones, quintuplicado, y en taquilla le fue también 255, una barbaridad, pero pues ya no fue tan nominada a cosas, ¿no? A unos premios menores, pero sin duda, luego ahorita más tarde lo mencionaremos, pero sí es una película un poco inferior a Get Out. Ujú, ujú. Sí, a pesar de que es una película todavía interesante y tiene sus plus, ¿verdad? Sus pros, también no, sí sigue siendo una película inferior comparación a Get Out. Pero bueno, Andrés, esto nos lleva ahora sí a comparar a los 3 directores y a sus 6 películas, que curiosamente cada quien tiene, de nuevo, 2 películas cada quien, ¿verdad? O sea, son directores nuevos, o sea, Sí, todos... sí, o sea, los 3 son de Nueva York, los 3 tienen solamente 2 películas y las 2 películas son de terror. Entonces están y salieron en años muy parecidos porque The Witch salió el mismo año que... No, salió en el 2015, el mismo año que Midsommar, ¿no? No, perdón, que Hereditary. Ujú. Y luego en el 2017 tuvimos Get Out y en el 2019 tuvimos The Lighthouse, Midsommar y Us. Cada uno de ellos sacó una película entonces fue un gran año el 2019 para el cine de terror. Sí, entonces no hay mejor comparación ahorita pues, o sea, tiene estos 3 directores, ¿no? O sea, es como comparar a los 3 pesos pesados en el género de terror en estos momentos. Pero bueno, ¿tú qué dirías, por ejemplo, para empezar por director? ¿Cuáles son los temas recurrentes, por ejemplo, y los estilos que tiene Robert Eggers a tu gusto? Pues mira, yo creo que en algo que quiero ahondar en similitudes todavía, creo que los 3 saben exactamente cómo transmitir, saben exactamente que el miedo no viene necesariamente de estos sustos, digamos, instantáneos, temporales, porque ellos no buscan, ninguno de los 3 busca incitar al miedo mediante una reacción instintiva. Me refiero digamos que no se sale una cara de repente a la cámara y obviamente parpadeas, te haces para atrás, ¿no? Digamos, te sorprende, Ujú. pero no va más allá, no te deja marca, no se queda contigo. En cambio, saben que apelar a emociones, a miedos más profundos, como por ejemplo Midsommar, que apela al miedo a cortar, a terminar una relación amorosa, ¿no? Y cuánto duele. Entonces son miedos muy específicos, pero que se te quedan porque tienen un mayor impacto, ¿no? Porque van allá más digamos, del miedo superficial y ondan en miedos que todos nosotros tenemos, que como un colectivo compartimos. Lo hace extremadamente bien Jordan Peele con Get Out con el racismo, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser una persona de color, si has sido discriminado por ser inmigrante, por tener menos dinero, porque a mejor te dicen morenito, lo que sea. Entonces es un miedo que es muy vigente, sobre todo en estos días muy actual, y que todo mundo podemos entender.
Sí, Robert Eggers lo hace con la soledad, el aislamiento, la demencia digamos, en The Lighthouse, y en The Witch es esta exploración de la pérdida de fe, ¿no? La inestabilidad que a veces podemos tener en nuestra fe, si es que tenemos, y el miedo a perderla. Entonces, por eso tienen tanto impacto, porque nos dejan todas estas dudas y hacen que florezcan estos miedos en nosotros, ¿no? Los traen del subconsciente al consciente. Sí, sí, tienes razón. O sea, eso tienen como en similitudes, ¿no? Que se arraigan en la experiencia humana. En este caso, pues sí, Jordan Peele, racismo, tipo más de sociedad. Como que Ari Aster es más basado en las experiencias psicológicas, especialmente de mujeres. Como puedes ver, se basa primero en lo de madre, en Hereditary, la experiencia de ser madre. Y en Midsommar, la experiencia de cortar por medio de los ojos también de una mujer. Sí, sí, exacto, a través de su punto de vista. Sí. Sí, eso es muy interesante. Sí, y bueno, otra cosa que iba a mencionar que como bien dices de los sustos así de repente, ¿no? Los jumpscares. Si te fijas, algo que me gusta mucho de estos tres directores es que las imágenes que te perturban más de sus películas, que ellos mismos como la dirigieron, ellos son los que quisieron que eso viera la audiencia dentro de su película, son demasiado perturbantes, pero por diferentes razones. Por ejemplo, no se me olviden Hereditary, la toma de Toni Collette en el techo. O sea, es un silencio. Ah, no mames, sí. Sí, es un silencio. Sí, cuando está detrás, cuando el chavo ay, se me olvidó su nombre, pero que está viendo el cuerpo incinerado, así todo calcinado del papá, y la cámara se enfoca en la cara de terror de él, y te obliga a que te enfoques en él, pero entonces se empieza a enfocar en la parte de atrás, digamos en lo que está detrás de él, y entonces cuando ves que está la mamá colgada del techo, y dices, no mames. Sí, no, bueno, yo me refería también a la otra, a la que está dormido el chavo, el hijo, y ella está, o sea, nomás se ve ella así, y no me acuerdo si la toma dura 15 segundos, o sea, es una toma larga, y no se mueve la cámara, y hay silencio total, pero es muy parecida a la que tú mencionas, y no hay movimiento, y sin embargo es como, no sé, yo empaticé de que por ejemplo cuando me voy a dormir, porque eso fue lo que me pasó, me fui a dormir y lo primero que pensé es voltear a ver a la esquina, porque dije, ay cabrón, y si está la Toni Collette ahí, o sea, porque así, sí, no mames. Y luego, por ejemplo, te duermes con tenis, ¿no? Para salir que echo la chingada de ahí. Sí. O para aventarle uno y salir corriendo con el otro, ¿no? Que de hecho eso noté, ahí, disculpa que me salga un poco el tema, pero en la de Midsommar, ¿te acuerdas cuando el amigo afroamericano que se duerme y con los tenis puestos? Sí. Que era para ir a checar lo de los escritos de esta gente, sus libros sagrados, pero yo en el momento pensé que era para salir hecho la chingada de ahí. Dije, este dato se va a salvar a huevo porque ya se la sabe, ya duerme con los zapatos y todo, con sus tenis de correr, no sé. Está muy bueno. Va a salir, nunca lo van a volver a ver, güey. Fíjate, no me había fijado en eso, pero sí, eso sí es muy buena observación, güey. Oye, pero bueno, volviendo a lo de las tomas, güey. Por ejemplo, en The Witch, Robert Eggers, cuando la bruja está, bueno, spoiler alert, ¿verdad? Cuando está moliendo al bebé para poder untárselo en el cuerpo. Esa escena no sabía qué decir, o sea... Y es de las primeritas escenas. Y luego... Es casi como empieza la película. Y en realidad, no, si te fijas, no ves mucho. O sea, no se ve casi nada, pero sabes qué está ocurriendo, sabes que... El saber, exacto. Y el sonido, exacto. O sea, todo este tipo de escena, no te necesitaron asustar de... ¡Ah! No, con puro verlo no puedes creértelo. Es que sí, cuando me la recuerdo... Porque la ves y dices, no mames, está haciendo molcajete al bebé, güey. Está haciendo molcajete. Un chihuacamole que está haciendo, no mames. No puede ser. No, sí está... o sea, está dura, ¿no? Pero, por ejemplo, Jordan Peele... A mí me gusta... Bueno, también esto le tienes que dar a Lupita Nyong, ¿no? El papelazo que se avienta en Us. Sí, papelazo. O sea, papelazo. La voz que tiene, o sea, los movimientos y... Toda rasposa. No. O sea, ahorita que empecé a ver un video sobre... O sea, como para recordar la película de Us...
en serio, o sea, vuelvo a sentir escalofríos y nomás por ella. O sea, los demás pues se ven también como algo tenebrosos y se ve como raro. Por ejemplo, también Elizabeth Moss en la película se empieza a dar con la tijera también en la cara. Sí. Esa escena también así como que está bien perturbadora. Pero sin embargo no necesito asustarte. Aunque de los tres creo que Jordan Peele es el que más utiliza los jumpscares. Aunque creo... Definitivamente. Aunque creo que, como bien dices, los usa bien. No los usa nomás por usarlos. Mi única queja con sus jumpscares es en la de Get Out. Cuando sale Chris de la casa que es de noche. Y que sale el que cuida los jardines. Quien resulta que era el abuelo. Sí. Y que sale corriendo a madre hacia él, directito hacia él, y de último segundo cambia de dirección. Sí. O sea, ya luego en retrospectiva, cuando sabes que es el abuelo y que era maratonista y que por eso está corriendo, dices, ok, o sea, sí, está corriendo porque está practicando, porque le encanta correr y tiene el cuerpo de un atleta. Ajá. Entonces lo puede hacer súper bien. Pero qué necesidad había que corriera directito hacia él y luego cambiara de sentido. O sea, porque no lo pudo haber visto correr por, no sé, en el contorno, Ajá. en el perímetro de la casa. Igual hubiera sido de que, ¿y este güey qué chingados trae? Pero no hubiera... Ahí sí lo sentí un poco barato, pues como que no se me hizo que tuviera mucho sentido la escena. Pero es la única Sí, que... sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y otra... Bueno, en lo que son diferentes, como decíamos, Jordan Peele apela a lo social, ¿no? Con Get Out apela al racismo y lo hace de una manera extraordinaria porque... Bueno, para empezar cambia la tónica, ¿no? Es una película de terror desde el punto de vista de un afroamericano. Uh-huh. Porque siempre son las víctimas, ya ves que es un meme que siempre los matan primero y siempre de que a los 5 minutos lo matan. Claro. Y ahora es desde su punto de vista y él es, digamos, el héroe, el protagonista. Y lo que me gusta mucho de la película es que no son neonazis, no son supremacistas blancos, es una familia blanca liberal. Uh-huh. O sea, son... Porque ya es que dicen que habían votado por Obama y tienen todo digamos, aparentan estar perfectamente de acuerdo, ¿no? Con su color de piel. Pero hacen estos comentarios tan condescendientes y luego es muy sutil. Por ejemplo, me acuerdo que esta última vez que la vi lo noté, que pregunta qué hay abajo, ¿no? Y de abajo es donde... pues tienen toda su operación estos tipos y que le dice, no, está cerrado porque está lleno hay moho negro. Entonces no está diciendo nada malo, pero él es muy sutil cómo desprecia lo negro, ¿sabes? Uh-huh. Cómo lo menciona. Y luego también es como, digo, esa sutileza es lo que me gusta mucho de este guión y te hace sentir incómodo y sientes la incomodidad de Chris sin que ellos sean racistas, ¿no? O sea, son perfectamente amables y interesados a aparecer en él como persona, pero aún así te sientes incómodo. Uh-huh. Sí, de hecho es algo que a mí... Bueno, yo creo que hay 3 elementos en el guión que tiene Jordan Peele que se me hacen la razón por la que es tan revolucionario y por lo que dicen que su guión es excelente, ¿no? Uno, que es el uso como de la comunidad, como el terror, el monstruo. Siempre es como un monstruo y tú estás encarcelado en una casa, ¿no? O sea, bueno, intentas escaparte del monstruo de la casa y la amenaza es externa, o estás encerrado con el monstruo en la casa, ¿no? Y aquí es Jordan Peele yendo hacia una comunidad de puros blancos que aparentemente son buenos, como dices tú, que lo aceptan por su color. Sin embargo, o sea, es todo lo contrario. O sea, lo quieren a él para manipularlo y agarrar su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que se trata la película. Pero lo que me agrada es que la película desde el principio ya te está diciendo qué esperar. No sabes en realidad que por qué le quieren quitar el cuerpo y que ponerle la conciencia de otra persona blanca, etcétera, etcétera. Pero ya te están diciendo más o menos de qué se trata la película. Por ejemplo, empieza con lo del policía. A mí me encanta eso de lo del policía. Luego los detienen por haber, como dice, chocado contra el venado que le pegaron. Sí, y por sus huevos le pide la licencia. Ajá. Así que, güey, yo ni estaba manejando. Ajá, así que, pero como que él como que dice, sí, ya sé, porque es la experiencia que tengo. Entonces, desde ahí ya sabes que hacia donde se dirigen está amenazado él.
pero como que no le importa. Claro. Y tú dices, pues, ¿por qué se preocupa? En cambio, cualquier película de terror, desde que empieza un momento así, como que ya ves la amenaza y ya ves que el mismo protagonista sabe que está bajo amenaza. Pero aquí no, aquí lo ves muy tranquilo. Entonces vas pasando todo esto, pasa lo que dices tú, los comentarios condescendientes, etcétera, etcétera. Y al principio como que no le importa, pero poco a poco se va dando cuenta de lo mal que está todo esto. Y creo eso es lo que lo hace tan bueno, porque el mismo protagonista no sabe que está en problemas. No es el típico de que no vayas ahí, no te metas al cuarto, ahí está el monstruo. Ahí estaba, ya te mataron. No, aquí como que tú también estás dudando y sin embargo te vas metiendo más adentro hasta que ya no hay salida, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo del policía, eso pasa al final, que están todos los blancos muertos. ¿Y quién está vivo? Él. Sí, claro, y llega el policía y levanta las manos sin Sí, y hasta la chava que, ya me salvé y no sé, y nada, que era el amigo, ¿no? Que como bien dices, y lo hace muy bien. De hecho, ese es el final original, ¿no? Pero el primer final que habían escrito, que luego decidió Jordan Peele cambiarlo por el que conocemos, es que lo arrestaban. No llegaba el amigo, sino que lo arrestaban. Uh-huh. Y luego el amigo llegaba a verlo a la cárcel y le decía que, oye, pues, ¿qué onda con esta familia? Para investigarlos, y que le decía, no hay pedo, ya los detuve, está todo bien. Pero era como para decir que el racismo gana, ¿no? Al final del día, que está en prisión a pesar de ser la víctima. Luego creo que hubo, pues, screenings, ya ves, para hacer pruebas y todo, y la gente no reaccionó de la mejor manera. Uh-huh. Y aparte fue cuando hubo varios casos también con policías, entonces decidió mejor un final más feliz. Sí. Pero sí, dejó la escena en la que dice, policía, blancos muertos, me rindo, ¿no? Sí, entonces, o sea, pero eso es lo suave porque desde el principio ya te lo habían dicho. O sea, ya te habían plantado la idea y nomás esperaron a que se desarrollara, porque cuando tú ves que está él y se oyen las sirenas y se ven las luces en la cara de Chris, dice, ya valió. O sea, es como el típico película de terror, ya valió. Aquí, ese es el final, ¿no? Sí, que piensas que hay un rayo de esperanza y nada. Pero bueno, y luego el segundo elemento que a mí me encantó de esa película es la novia. Creo, es ¿cómo se llama? ¿Rose o cómo se llama? Buenísimo personaje. Era toda buena onda y linda y, no sé, cariñosa. Y de un segundo a otro se transforma y es una psicópata, es totalmente desinteresada. Le podría importar un bledo que lo maten o le hagan daño. Cero empatía. Uh-huh. Se le fue la humanidad en un segundo al personaje y se me hizo escalofriante la forma en que cambió. Sí, de hecho Jordan Peele decía que él decía, no, creo que tengo que hacerle ciertos detalles, moverle que a lo mejor o desde el principio se ve como que algo está mal o como que etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice, ¿por qué no puedo mejor esconder este personaje y que haga el grand reveal al mero final? O sea, es el clímax, como diciendo, es el personaje que siempre creíste que era el que lo ayudaba y de repente te das cuenta que casi era el peor de todos ellos, porque ella era la que lo atrajo. Sí, y fue un gran elemento el personaje porque es, digamos, la muleta de Chris, porque durante toda la película sabes de que, sabes que está haciendo algo de terror, entonces dices, esta familia, y sabes que la familia está rara, dices, algo van a hacer, pero ella es como, digamos, en la póliza de seguro, dices, ok, es la hija, no le van a hacer nada, uh-huh. Y lo quiere y le interesa, en el peor de los casos, pues se va, ¿no? Igual y a ella la encierran o algo así, uh-huh. Porque ella está de su lado, de él, uh-huh. Ve cómo lo trata y todo. Y ya cuando ves que encuentra las fotos de ella con sus exes, que son los que atienden la casa, y dices, no mames, esta pinche maldita. No, y a mí me encanta que también te tiran el anzuelo fuera, ¿no? De que, que es bien woke, o sea, que acá bien, porque ella se molesta más. Progre. Sí, bien progre, porque ella se molesta más de los comentarios de su familia de lo que se molesta a Chris, que es lo que te comentaba, como que Chris no le importa. Ajá, sí, que le dice, ay, sí, esta gente, ¿qué le pasa? Y él de que, nada, no hay pedo, no te apures. Sabes que le incomoda, pero no hace ningún escándalo, y ella sí se ve indignada, ¿no? Pero luego, también ya cuando la ves, digamos, por una segunda ocasión, sí ves que está bien forzado, se ve falso. Uh-huh. O sea, ya cuando sabes que es mentira, se ve falso, o sea, ya lo sientes falso. Ajá, exacto.
Y bueno, y el último elemento que es un poquito más en general, pero también de hecho hasta una similitud podría decirse a Robert Eggers y a Ari Aster, es que fíjate que Get Out es la película de Conociendo a la familia de mi novia, de Ben Stiller, pero con racismo y Ajá. terror. Porque todo mundo puede empatizar Ándale, en sí, conocer sí, la sí. familia de tu novia o de tu novio, ¿no? Sí, a veces conocer la familia de tu novia, aunque sean perfectamente buenas personas y normales, puede ser una película de terror, no una historia de terror. Ajá. Y entonces esta película, o sea, tú puedes empatizar con el personaje aunque no seas afroamericano. Y aún así puedes también empatizar con él y ver cuál es el miedo que ellos tienen por medio del racismo y lo Sí, condescendiente. digamos el miedo añadido, exacto. Ujú. Sí, y bueno, en la de Us, pasando a la de Us, que sigue siendo, sigue siendo una película de comentario social en la que habla del privilegio y digamos, la estructura clasista, ¿no? La diferencia que hay en clases. Pero aquí esta sin duda se me hizo más película de terror que Get Out. Eso es un hecho. Ujú. Es un thriller de terror tal cual porque invaden la casa y se meten y hablan feo. O sea, son digamos, como monstruos pareciera ser. Sí. Y nomás que aquí siento que fue buena película. Fue mejor película de terror que Get Out. Pero en el último arco, digamos en el último acto de la película, siento que le falló a Jordan Peele porque cometió un pecado en el terror, que es que explicó de Ujú. más. Yo estaba perfectamente de acuerdo con decir, ok, no me importa pretender que pueden haber clones de exactos de cada persona y que se hayan escapado y que hayan estado abajo entre los túneles y todo esto. Pero estaba de acuerdo con ello mientras no me dijeran exactamente, porque yo puedo asumir y decir, bueno, esto como que sí me haría sentido, ok, sí, sí, te la creo, ¿no? Te la compro. Pero cuando explica que era un experimento fallido del gobierno, que cancelaron, dices, y que comían conejos, dices, a ver, güey, ya te mamaste, porque entonces si el gobierno canceló el proyecto, ¿por qué no mató a todos los Ajá. clones? O sea, son un proyecto fallido. Generalmente escondes las pistas y más cuando es clonación. Y era para manipular a las personas de arriba. Dices, oye, pues ¿por qué nos mataron? Es lo lógico, porque luego pueden volver y... No sé, no tenían que volver a matar a la gente con tijeras, pero qué tal que los descubrían, aunque fueran personas normales y se crea todo este escándalo mundial. Ujú. O sea, ¿y cómo sobrevivieron comiendo conejo por años y nada más? O sea, es físicamente imposible, te mueres de envenenamiento de exceso de proteína, como le pasó al de In the Wild. Ajá. O sea, eso se murió, cabrón. Entonces, ya cuando te explica tanto y no tiene sentido, te saca de la película, al menos a mí me pasó así. Y entonces empecé a enfocarme más en cómo era una tontería lo que me acaban de decir. Y mil veces hubiera preferido yo asumir las cosas a que me explicaran tanto al punto de que no tenía sentido lo que me explicaron. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí en lo personal, cualquier película, la que me pongas, cuando me pides suspender la realidad, tiene que haber una razón, tiene que haber un sentido del que, ok, voy a ir contigo y voy a creértela un poco, nomás porque sé que me vas a mencionar algo. O sea, como que pon las reglas desde el principio y te las voy a entender. Pero como dices, Exacto, exacto. sí, aquí Jordan Peele como que no le importó. Y como que al final dice, te voy a tirar toda la sopa, te voy a decir todo, nomás para que no te quedes con la duda de cómo fregados vivían. Sí, comían conejo, hacían esto, hacían lo otro, así. Pero te explicó tanto que dices, como que ya no le creí, como que, bueno, ¿y qué? ¿Y esto es qué? O sea, ¿por qué me deben importar? Sí, exacto. Y cómo es que imitaba, cómo es que si el de arriba bailaba, los de abajo bailaban. Se supone que era al revés, que los de abajo controlaban. O sea, luego ya salían tantas preguntas que te saca la trama. Ajá, Simplemente empiezas a hacerte estas preguntas que ya no tienen que ver con la película. ajá. Y luego, como dices tú, también el último acto yo sentí que como que ya era nomás ver cómo iba a acabar. Como que cada quien tenía que matar a su propio, ¿cómo se llama? Los tethered. Doble Ajá, el o... doble. Ajá. Tenía que matarlo y luego como que ya era una batalla como de a ver cuándo llega el clímax, que es la pelea entre Lupita Nyong'o, ¿no? Sus personajes. Sí. Y ya,
como que no le vi más fruto. En cambio Get Out es como que todavía sigues pensando pues qué es lo que va a suceder. Entonces por esa misma razón creo yo que Get Out definitivamente es superior a Us. Sí, como película, totalmente. Y bueno, ahora Ari Aster. Creo que, bueno, no sé qué piensas tú. Hereditary se me hizo mejor película que Midsommar. Estoy de acuerdo. Es menos bonita y cinematografía porque lo que me gustó de Midsommar es que en contra del estereotipo de terror es en plena luz de día, Uh-huh. que es en Suecia Uh-huh. en el verano, entonces tienen como 4 horas de sol, digo, de noche al día. Uh-huh. Entonces va contra las normas y es totalmente con la luz del sol y aún así logra ser perturbante sin recurrir a las sombras, a lo que se oculte detrás de, porque la gente de ahí es extraña, el lugar donde están es extraño, hay drogas psicodélicas desde el principio, entonces todo eso hace que no lo necesite y se me hizo muy bien como lo hizo, ¿no? Uh-huh. Pero Hereditary sin duda fue más perturbante porque me gusta, no sé, esta familia que se va desmoronando, porque empieza siendo como una película, como un drama familiar, ¿no? De que murió la abuela y luego la mamá no tiene muy buena relación con los hijos, el papá es medio ausente, se la pasa trabajando y ella también, pero entonces empiezan a pasar todas estas atrocidades. Por ejemplo, la niña yo pensé que iba a ser de las principales, porque salen todos los pósters y en la portada. Sí. Dije, esta niña va a ser la clave, ¿no? Para derrotar a los malos. Y de repente con la media hora que le vuelan la cabeza contra un poste de luz, dije, cabrón, o sea, no lo vi venir. Uh-huh. Y me gustó mucho y sobre todo la forma en que fue, ¿no? De que el hermano esquivó un cuerpo de venado en la calle y le acabó arrancando la cabeza a la hermana. Uh-huh. Y cuando él está en shock y no puede mirar hacia atrás por miedo de ver lo que hizo, que ya sabe que hizo, pero no lo quiere enfrentar, se me hizo, no sé, me puse un poquito en su lugar y dije, no sé ni qué haría cuando me querría morir. Uh-huh. Entonces tiene estas escenas y estos temas que te hacen sentir muy incómodo y con mucho miedo todo el tiempo, ¿no? Perturbado. Sí, creo que eso es una de las razones por las que cuando ve uno una película de terror, tienes que distinguir por qué es de terror, ¿no? No es simplemente como decíamos, no es que te asustes y que estés brincando de tu asiento a cada momento porque se apareció y le bajaron el sonido a propósito y lo subieron para esa escena, sino es simplemente cómo te sientes. Y creo esto lo hacen los tres directores muy bien, que de nuevo es la ansiedad, la empatía que tienes con el personaje en ciertas escenas, y esa empatía es lo que te hace tener esa ansiedad, ese terror. Por ejemplo, esa escena, exactamente esa escena, yo también la vi y como que no sabía qué hacer. Y como dijimos, o sea, estás en el carro y tienes el cuerpo atrás de tu hermanita sin cabeza. O sea, lo que te asusta no es el cuerpo sin cabeza, o sea, en sí, porque un cuerpo sin cabeza. Sí, la imagen. La imagen, la culpa, el qué van a pensar de mí, qué voy a hacer ahora. Todas estas preguntas, eso es lo aterrador. Sí, porque yo luego pensándolo dije, ok, cualquier otro director, no sé, él se queda todo asustado, el personaje, voltea al retrovisor y a lo mejor ve a la hermana que se le deja ir, ¿no? En el espejo y brincas del asiento y te vas a asustar. Pero luego a lo mejor se despierta el personaje y todo era un sueño o era una visión. Uh-huh. Entonces dices, okay. O sea, pues sí, me sorprendió 2 segundos, me asusté 1 segundo, se me aceleró un poquito el corazón, pero no tuvo mayor repercusión en mí, no entró en mi subconsciente, digamos, no me perturbó a un nivel más profundo, porque no la mató, porque era un sueño. Entonces sí, pues me asusté, pero ya. Pero cuando no te muestran ni siquiera el cuerpo, ni siquiera te lo muestran. No. O sea, ni siquiera no es que te asusten, hasta ni siquiera te lo enseñan. Entonces cuando él sabes que no puede voltear a ver del miedo y del choque y de la tristeza, y cuando llega a la casa, ¿y qué hace? Se baja y se va a dormir y deja el cuerpo de la hermana ahí con el carro todo mal estacionado y con los vidrios abajo. Uh-huh. Entonces dices, no mames, en la mañana que lo vean. Uh-huh. O sea, que la mamá o el papá vean que hace el cuerpo de tu hija degollada, o sea, decapitada en el asiento trasero de tu carro. No puedo ni imaginarme. Entonces te quedas pensando en qué va a pasar, qué van a decir, qué va a suceder con él. Uh-huh.
y eso es lo que lo hace tan, tan efectiva, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y algo que tienen también las películas de Ari Aster es que el villano o los villanos son como cultos, son como grupos de personas, o sea, no es una Sí, de sola acuerdo, persona. las dos películas son de culto, exacto. Y O sea, de cultos. ajá, y fíjate que también, o sea, estas personas que forman parte de esos cultos son como que siempre son, ¿cómo te diré? Por ejemplo, que parecen inocentes, parecen que no hacen daño, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje creo que se llama Joni en Hereditary, que le quiere ayudar a Toni Collette. Ah, claro, claro, sí, sí, O sí. sea, tú la ves como La una maldita. señora, la típica persona que pues nomás quiere ayudar, es la vecina, cualquiera que te quiera ayudar, la que te va a cuidar al perro cuando te vayas de viaje, o sea, así súper amable, ¿no? Y en Midsommar, todos los viejitos, o sea, de suecos, y bueno, no son puros viejitos, o sea, es de todas las edades, pero o sea, la gran mayoría como que de las parejas ahí son como que gente que tú dirías, pues vas de intercambio y pues te quieren incluir en las celebraciones que tienen, en su cultura, etcétera. Y sin Sí, embargo dices, son monstruos. claro, y dices, en el peor de los casos, si un viejito se pone marrusco, le ataca un chingazo, ¿no? ¿Y qué me va a hacer el viejito todo enclenque? Ajá, Pero no, aquí vemos, sobre todo, como dices, son lobos con disfraz de cordero. ajá, Y por ejemplo, en Midsommar me gustó mucho cuando empieza ya a valer madre todo. Que desaparece el chavo el que era de Londres, el ajá. que iba con la novia. Y que desaparece y dice, no, ya se fue y no, te dejó aquí, que te iba a mandar una troca. Y desaparece y no lo ves. Y luego después ella desaparece, en la siguiente escena ya no está. Entonces empiezas a ver cómo empiezan a quedarse solos. Cómo empiezan a... Fíjate, cómo al principio te sientes seguro porque están gente de fuera que también llegó con otras personas. Y luego están todos vestidos con ropa normal en vez del blanco, ¿no? Ujú. Pero empiezan a desaparecer todas estas personas que te hacen sentir seguro. Y luego, por ejemplo, al novio del personaje de Florence Pugh, Ujú, que de repente lo visten de blanco. ujú, Entonces ya nomás está ella. ujú, Y ella es la única, digamos, que no ha sido, que no ha absorbido este culto. ujú, Entonces cuando te enteras que están solos, que ya están indefensos, es cuando te empieza a caer todo el miedo, todo lo que venías viendo, te ujú. pega de golpe y eso se me hizo extraordinario. Sí, sí, y algo que tiene Ari Aster que creo lo tiene, o sea, mejor por ejemplo que Jordan Peele, son las tomas que utiliza. O sea, por ejemplo en Hereditary, el hecho ese que usan los modelos de casa que son los que hace Toni Collette y que ves que o sea, ella está haciendo como los modelos de su casa, ¿no? Pero al mismo Ah, tiempo, claro, sí, claro, sí, 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 las casas esas de muñeca que inclusive están, sí, 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 que inclusive usa esas casas como el set, ¿no? O sea, ajá, ellos, digamos, así como ella hace monitos de, digamos, de miniatura y ajá, hace estas maquetas, es como si ellos estuvieran dentro de esa maqueta, fueran prisioneros de un mal superior ajá. o de una maldad invisible, ¿no? Ujú. Sí, como que están siendo manipulados o sea, como que la perspectiva de uno es como si tú estuvieras viendo la situación como Claro. un ente, ¿no? Así se me figuró, o sea, eso también me agradó Eso estuvo mucho. genial. Sí, y en Midsommar, o sea, la cinematografía es más sobre los colores, como lo bonito de todo la celebración, del ambiente, o sea, como que en familia, o sea, cómo se sientan, o sea, como que todo es muy bonito y sin embargo es espeluznante lo que están haciendo, o sea, el tipo de culto, las creencias que tienen, eso es lo que da miedo, ¿no? Claro, claro, porque de hecho no son un culto diabólico ni quieren invocar un demonio, nada. Ellos simplemente quieren cosechas, quieren que se les dé la comida, la cosecha, quieren tener salud y pues ellos ven, o sea, ven que es el medio para obtener todas esas cosas es sacrificando a 9 personas, entonces ahí es donde sí ya no estamos tan de acuerdo, pero lo interesante es que ellos del principio son muy conectados a la naturaleza y que la cosecha y son hasta como vegetarianos, muy todo orgánicos, o sea, todo lo cocinan ellos, todo lo hacen ellos. Y pero entonces cuando ves cómo piensan obtener ese favor, no sé, divino, es Ujú. cuando
viene lo tenebroso, ¿no? Sí, y algo que creo que por último, yo al menos noté que Ari Aster se distingue de estos de Robert Eggers y de Jordan Peele, es que él es un poco más, utiliza la visceralidad, lo grotesco. O sea, ves hasta la niña de Hereditary, pues la verdad es que sí está muy fea, pobrecita, güey. O sea, y luego ves Midsommar, o sea, las cosas que hacen, o sea, meten al vato en el cuerpo del oso, al otro lo cuelgan así de la piel. Sí, le hacen un Blood Eagle que hacían los vikingos, ya es que te sacan los pulmones por detrás y... Sí, y luego la otra chava que le da de tomar pues, la sangre del periodo, o sea, no. Y al que le quitan la piel, el que era el tonto, ¿te acuerdas? Que le quitan la piel y se la ponen. Ajá, o sea, son cosas grotescas. Y en Hereditary, te digo, pues la niña y la cabeza y que se ve, o sea, todo este tipo de cosas son muy grotescas. Jordan Peele no tiene nada de eso. Jordan Peele es como más sano en ese sentido, ¿no? Y Robert Eggers pues es más literario, ¿no? Y creo que eso es lo que nos lleva a hablar ahora de este director. Sí. Bueno, Robert Eggers ha sido el único de ellos que ha hecho puras películas de época, ¿no? Es el único, todas las otras 4 películas son en tiempos actuales. Y al contrario, Robert Eggers ha hecho las películas de época son, digamos, historias sobre mundos, sobre eras que ya no existen, ¿no? Y la verdad que la habilidad que se requiere para hacerlo con éxito es muy especial, porque necesitas una atención al detalle enorme. Sí. Necesitas muchísima dedicación, necesitas leer, creo que leyó no sé cuántos, para hacer The Witch, leyó escritos sobre brujería de padres de los 1500, de los 1600. Hizo una investigación tremenda. ¿Cómo duerme, güey? Sí, no es que tendrá en la cabeza, ¿no? Pero todo este trabajo que se requiere para recrear un mundo, porque de hecho creo que Andrei Tarkovsky había dicho que había 2 tipos de directores: los que recrean su mundo y los que crean uno nuevo. Pero Robert Eggers o las personas un director que hace una película de época no cabe en ninguna de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque recrean mundos en los que jamás han vivido. Ajá. Entonces ni están creando un mundo ni están escribiendo desde su experiencia en el mundo, ¿no? Recrean cosas en las que jamás han vivido. Y por eso, y Robert Eggers lo hace también, a pesar de estas limitantes. Esto lo puede hacer por las experiencias, pero experiencias porque él dice que esto no sería posible para él hacer estas películas si no escribieras de su propia experiencia. Pero ¿cómo vas a tener experiencia, no? Si no estabas vivo ni nada. Entonces él dice que lee y vuelve a leer relatos, diccionarios, enciclopedias. Lee tanto que aprende que todas estas experiencias que han vivido la gente de esos tiempos se vuelven suyas, y es como si él hubiera vivido en esos tiempos, porque no son sus experiencias, pero las obtiene a través de relatos de otras personas que sí están en esos tiempos. Entonces, al tener estas experiencias ya en su mente, es como puede recrear tan perfectamente estos mundos. Y bueno, es súper importante tener esta atención al detalle, porque si no lo haces bien, puedes botar al espectador enseguida. O sea, enseguida si... Tipo como cuando pasó en Game of Thrones, güey, que tenían un vaso de Starbucks ahí en la mesa. Y entonces, pues, obviamente dices, cabrón, ya cuando lo ves dices, pues, ¿cómo? Pero él tiene tanto... Él hace un trabajo extraordinario porque hace que busca dialectos, diálogos, palabras, expresiones, todo esto de esos tiempos y los aplica a la perfección. Porque si hablaran como hoy en día, con un acento actual, no sé, los mismos dichos, frases, términos, o como digo, ves un objeto que no puede existir en ese periodo, inmediatamente pierde toda credibilidad. Entonces dices, ok, entonces estoy viendo una comedia, o es una sátira, o simplemente están bien güeyes estos vatos y es una muy mala película. O sea, inmediatamente pierdes toda credibilidad. Pero lo que él hace, la verdad es que muy pocos creo que lo pueden hacer. Luego con el terror, y lo que me gusta es que no hace él, a diferencia de Ari Aster, no hace sus películas sobre un miedo en específico, ¿no? Y a diferencia de Jordan Peele, no tiene todo este comentario social. Robert Eggers es un cuentacuentos del tiempo moderno, ¿no? Él recrea fábulas e historias folclóricas
historias oscuras y les da vida. Y son folclóricas y siento que tienen tanto impacto porque es diferente cuento de hadas a historia folclórica. Un cuento de hadas hay princesas, príncipes, reyes, reinos y todo esto como aspectos mágicos. Pero en las historias folclóricas son, digamos, de la gente común. O sea, como en The Witch, que es una familia religiosa de campesinos, ¿sí? No hay realeza, no hay nada de esto. En The Lighthouse son 2 cuidadores de faro, son 2 empleados, clase baja, digamos. Entonces son historias de la gente común, para la gente común, y por eso podemos empatizar tanto. Y entonces, tío, toda esta atmósfera, y luego toda esta atmósfera que usa, que recrea sus guiones, yo he leído parte de sus guiones en internet y son bien densos, son súper específicos en la descripción de todas las escenas. Te dice que si a qué huele, que si está haciendo frío, que si es de, no sé, que si está iluminado por una vela o 3. Uh-huh. Entonces hace que, por ejemplo, yo en The Witch sentía que estaba viendo la historia que le dio origen a Hansel y Gretel. Dije, o sea, este es el origen de todos los mitos de la bruja. Uh-huh. En The Lighthouse yo sentía como si estuviera viviendo un poema o historia de Edgar Allan Poe. Yo me sentía en uno de esos relatos en la casa de Uther, por ejemplo. Me sentí igualito. Entonces todo esto lo hace a través de la atmósfera que crea, los diálogos, la interacción entre los humanos y la naturaleza. Si te fijas en The Lighthouse, es contra el clima, la tempestad, ¿no? El mar, que es engañoso, el viento, el frío. En The Witch es contra la naturaleza, que no se les dan la cosecha, el bosque, ¿no? Que este bosque imponente que los rodea y es como una fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto me encanta de Robert Eggers. Creo que sin duda es el que más investigación hace de estos 3 en sus películas y es el que más detalle, más, digamos, más artesanía le pone. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo la manera en que lo veo es como que Jordan Peele es el que es el más comercial. Ari Aster es como a lo mejor el del cult favorite, ¿verdad? O sea, el que hace los cult classics. Pero Robert Eggers es el más artístico. Es el que más detalle le pone a todo y el que al mismo tiempo puede ser súper artístico, como dices tú, porque puede hacer estas obras literarias que parecen escritas por Edgar Allan Poe o por otro autor de hace mucho tiempo. Y que al mismo tiempo tiene pues todo este diálogo, este guión, toda esta pregunta dramática muy rica y al mismo tiempo hace el efecto de terror muy efectivo como lo hace cualquier otro director, ¿no? Cualquier otra película de terror. Pero lo que más me gusta, güey, a mí de Robert Eggers, y esto te lo digo porque a mí también el género de terror es el que menos me gusta a mí. Pero, y más por lo que te digo, por lo que se suspende a la realidad, como que a veces no tiene mucho sentido, pero estos directores son diferentes. Pero en especial Robert Eggers, porque Robert Eggers, sus películas están basadas, como dices, en como estas fuerzas antagónicas, por ejemplo, sobrenaturales, como en La Bruja, en The Lighthouse, todo ese tipo. Pero también te dejan como una pregunta de si este tipo de antagonismos en realidad sucedieron, o sea, son literalmente una bruja, o sea, o fue la maquinación de la niña que fue la protagonista, que en realidad ella fue la que se imaginó todo, o ella misma era la bruja que ocasionó todo, no porque tenía poderes, sino simplemente porque ella fue matando, por ejemplo, uno por uno a sus familiares. Por ejemplo, si ves todas las escenas en La Bruja, siempre con los que ella sale al lado son los que terminan muriendo, o sea, el bebé, uh-huh, el hermanito, luego los hermanitos después, y luego la mamá, bueno, el papá y luego la mamá. O sea, pero siempre a cada uno como aislados con ella. Y en The Lighthouse también como que piensas que pues, ¿cómo está pasando todo esto? O sea, puede ser la misma demencia, bueno, no demencia, cómo se vuelven locos dentro de la historia. Entonces puedes tomarle... Sí, la demencia de estar encerrados. Ajá. Y sí, y bueno, The Lighthouse también siento que es un poco más directo en este aspecto de lo surreal, porque vemos cómo el personaje de Willem Dafoe se transforma en tritón, cómo él ve una sirena, cómo el faro parece ser que les habla, que se comunica, que la gaviota es asesina. Ajá. Claro, la gaviota es asesina. Sí, entonces, o sea, puedes agarrarle
un significado de, o sea, que están expresando un terror muy literal, o sea, como It, ¿no? El payaso, es el payaso porque es un demonio y eso, no es alguien que algo se imaginó y que eso es lo que da terror, o sea, no, es simplemente la interpretación que tú quieras darle. Claro, sí, 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 escribe para los dos, ¿no? Para los que prefieren una historia literal o los que prefieren una historia, una analogía, una metáfora, que ya son en sí metáforas y analogías, ¿no? Como hemos dicho, que el tema de la fe, digamos, el aislamiento, pero también pudiera ser como, pudiera ser una historia como una metáfora que va más allá, ¿no? Con que o sea, lo que viste es metáfora, ¿no? Quizá, como dices, ellos son personas fanáticas en The Witch, religiosas, y entonces, como era en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos la gente pensaba genuinamente que si algo malo te pasaba era por la voluntad de Dios y porque algo hiciste mal. Entonces ellos no veían otra, digamos, era muy obvio pensar de que, ok, no se te dio la cosecha porque no se tiene un hongo, o no la sembraste bien, no esparciste bien las semillas. Pero en esos tiempos eso no piensa la gente, eso la gente no piensa en eso, ¿sabes? Piensan, es que Dios nos está castigando, recen más, recen más. Entonces, el hecho de que en la película no sigue esto lo que digo, apego a la realidad, ¿no? De que tú dirías, ay, pues ¿por qué no dicen por qué no se les ocurre que está mal sembrado? Pues que en esos tiempos no, si lo pensaran así, no sería realista. Entonces, al tener todas estas creencias tan fanáticas, bien pudieras decir, no, pues no sé, a lo mejor algo que comieron ahí, a lo mejor los hongos esos que estaban como matando la plaga, que estaba matando el maíz, a lo mejor, no sé, tenía alucinógenos, les hacía pensar cosas, y en su fanatismo lo relacionaban con el demonio, con una bruja, y como dices, a lo mejor ella los mató, ¿no? Sí. O se fueron muriendo simplemente, no sé. Y de hecho, si te fijas también, o sea, eso es lo suave que te da Robert Eggers, estas como migajas de interpretación, que se me hace hasta parecido a Christopher Nolan en cierto sentido, que te dejan estas migajas de interpretación, por ejemplo eso de los hongos, pero también si te fijas, hay una escena donde creo la mamá se está peleando con el papá, y le dice, es que tú no sirves para nada, no tenemos cosecha, no tenemos casi animales, lo único que eres bueno es para cortar leña. O sea, ahí te deja pensando y decir, bueno, a lo mejor él también la regó con la cosecha, pero él echaba la culpa a Dios, o le echaban la culpa que la bruja estaba maldiciendo a la cosecha que tenía, ¿no? Claro, claro, sí, 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 buena observación, sí, exacto. Entonces, sin duda, bueno, los tres pienso que son grandes directores. Yo pienso que están encabezando un nuevo movimiento en el género de terror. Tienen trabajos, ambos bueno, no ambos, los tres ya tienen proyectos en mente de terror. Jordan Peele va a dirigir Candyman, el remake. Y creo que se acopla muy bien porque, bueno, Candyman, el personaje es afroamericano, entonces va con el comentario social que puede hacer Jordan Peele, porque sí creo que hay bastante ahí, porque si el asesino es una persona de color, entonces vamos a ver cómo a lo mejor, no sé, puede hacer un racismo inverso, digamos, o cómo a lo mejor, no sé, algo así, ¿no? Y Robert Eggers va a hacer una película que se llama The Northman, que al parecer es como una épica de venganza en tiempos de los vikingos, entonces suena muy interesante, y todavía tiene el proyecto de Nosferatu, ¿no? Lo tiene en pausa, pero sin duda lo piensa hacer y estaría genial. Creo que sería la persona perfecta para hacer ese remake. Y de hecho, había oído que aparentemente le habían dicho, oye, pues haz Nosferatu ahora, después de que hizo la de The Witch, ¿no? La de la bruja. Que dijo, espérame, esto sería como blasfemia. ¿Cómo voy a hacer el remake o la reinterpretación de una de las historias de terror más icónicas de la historia? Y así como diciendo, soy humilde, todavía me falta entrenar más, ¿no? No estoy listo. Ajá, o sea, todavía soy Padawan, todavía no soy maestro Jedi, ¿no? A pesar de que yo creo que ya es un maestro a mi gusto. Sí, pues es que sería una película, yo asumo muy similar a The Lighthouse, al menos fotografiada muy similarmente, porque yo asumo que lo haría en blanco y negro también. Claro. Entonces, creo que sí es la persona indicada, ya tuvo práctica, entonces sin duda creo que ya está listo. Y bueno, Ari Aster ha sido más secretivo con sus proyectos, nada más mencionó que quiere hacer
una como pesadilla cómica de 4 horas, lo que sea que eso signifique. Pero, claro que es el más loco, o sea, de los tres creo que él es el más loco, entonces se la creo. ¿Ser el más desquiciado? Sí, para mi gusto sí, yo creo que es el más desquiciado. Pinche Ari Aster, sí. Y muy interesante, y la verdad, que es difícil escoger entre los tres, pero bueno, no sé qué piensas tú. Mi favorito, creo que el que me gusta más es Robert Eggers, por lo que ya mencioné, de atención al detalle, toda esta investigación que hace, y porque hace películas de época y siento que son relatos, fábulas traídas al cine, y creo que está renaciendo, digamos, creo que no se pudiera hacer que haga algo similar si le va bien con Nosferatu, que haga un remake, no sé, de Frankenstein, de The Wolfman. Por favor. Algo así sería muy interesante, y que encabece esta resurrección de los monstruos por favor. de Universal, pero bien hecho, sí, pudiera ser. Por favor. Porque es un género que también se explotó en los 30s y en los 40s y luego murió. Hubo intentos aislados, pero no ha habido, digamos, como un proyecto en forma. Entonces bien pudiera ser algo así. Ese de estos tres es quien más me emociona y es mi director favorito, la verdad, de estos tres. ¿Y quién es el que menos te agrada? No, es que los tres me agradan, los tres me gustan. Yo creo que me gusta más Aster también también que abarca esto de culto y se me hace más de miedo, ¿no? Lo de Jordan Peele siento que ha sido muy bueno, pero sin duda la película más floja de estas 6 yo pienso que es Us. Siento que es la película más floja. Y pues también después a lo mejor tanto comentario social puede que canse. Que digo, está bien, qué bueno que lo haga porque es necesario, más en estos tiempos. Pero a lo mejor habrá gente que prefiere ver una película de terror sin tanto comentario social o político, ¿no? Puede que eso exista. Pero digo, si hace Candyman, sin duda creo que hace algo muy, muy interesante. Pero yo creo que si tuviera que enumerarlo sería Eggers, Aster y luego Peele al final. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con tu ranking ahí, porque yo creo que Eggers es el que más me gusta por lo mismo, literatura, todo este detalle, estas diferentes perspectivas artísticas, pero también exitosas en taquilla. A pesar de que todas son independientes ahorita, todas las que ha sacado. O sea, imagínate ahora que si le llegan a dar presupuesto bueno y que le den toda la libertad para poder usar ese presupuesto como se lo han hecho a Jordan Peele. Olvídate. Sería sí, muy interesante. Sí, y luego Ari Aster lo pongo nomás por encima de Jordan Peele, nomás porque creo que sus películas son un poco más perfectas, en el sentido de que le pone más detalle, que sus guiones tienen más sentido, la cinematografía, o sea, todo este tipo de... Pues o sea, cuando ya lo ves todo completo, ¿verdad? La obra completa, es cuando los ves más perfectas. Jordan Peele, Get Out, a mi gusto, me gusta más que Hereditary y me gusta más que Midsommar porque es más interesante, puedes empatizar mejor y quizá es un poquito más, como te diré, un miedo del que puedo hasta apreciar. Pero Us definitivamente es la más floja de todas ellas, así que por eso los pongo en ese orden, estos tres directores. Sí, exacto. Yo creo que, como dices, Get Out es una película superior a Midsommar. Ya es cuestión de preferencias, ¿no? Pero creo que es mejor el guión. Pero los más consistentes sí creo que son Robert Eggers y Ari Aster, ¿no? Por lo que hizo en Us Jordan Peele, que fue bueno, pero no fue nada, para mí, nada a resaltar. Ajá, exactamente. Y fíjate qué curioso que Jordan Peele es el más comercial y es el que quizá puede ser más exitoso y es el que menos nos agrada a los dos, y no porque tenemos un monóculo y hablamos sobre todo esto sobre el cine de un pedestal. Sí, no, simplemente es cuestión de gustos como todo en el arte. Yo también creo que puede ser más exitoso, pero porque él ya tenía mucho recorrido en televisión, ya tenía una fanática detrás. Ellos, Ari Aster y Robert Eggers, se acaban de dar a conocer al mundo hace 5 años, entonces habrá que ver cómo avanzan. Pero sí, en cuanto a taquilla, crítica, sin duda Jordan Peele es el gallo, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si se quedaron hasta el final, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio, pueden escucharnos en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección, y también pueden seguirnos en Instagram. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y los seguiremos viendo en el próximo Cinescopio.